Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Esta vida hay valles, montes y collados por andar, y también muchos ríos, océanos que debo cruzar. Los vientos de problemas quieren detener mi caminar, pero estoy segura que al final a mi hogar eterno llegaré. Al fin, hasta el fin, sé que llegaré. Hasta el fin, sé que llegaré. Sé que ni la muerte puede detenerme. Sé que llegaré hasta el fin. Hasta el fin, sé que llegaré. Hasta el fin, sé que llegaré. Sé que ni la muerte puede detenerme. Sé que llegaré hasta el fin. Pero no todo es amargura, hay lugares donde fluye bendición. Es su palabra como río, con descanso eterno y solaz. No importa dónde te lleve, siempre su fin será de gran paz. Pero estoy segura que al final a mi hogar eterno llegaré. Al fin, hasta el fin, sé que llegaré. Hasta el fin, sé que llegaré. Sé que ni la muerte puede detenerme. Sé que llegaré hasta el fin. Pero no todo es amargura, hay lugares donde fluye bendición. En su palabra como río, con descanso eterno y solaz. No importa dónde te lleve, siempre su fin será de gran paz.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y todas las personas que me puedan estar viendo en este momento. Mi nombre es Naxon Colmenares, me congrego en el Tabernáculo de Benecer. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Y bueno, en esta oportunidad quiero compartir un testimonio de cómo el Señor me suplió zapatos, muchos zapatos, gracias a Dios. Y bueno, todo empezó para que me puedan entender, todo empezó cuando me fui a trabajar a Caracas, ¿verdad? Yo me fui por mi propia cuenta, no era la voluntad del Señor que yo me fuera, pero aún así yo me fui, pues porque a veces uno quiere como justificar las cosas, pues yo no voy a hacer nada malo, yo estoy trabajando y Dios sabe. Estando allá en Caracas al principio me fue bien, después me cambiaron a Maracay, para resumirlo un poco, me cambiaron a Maracay, y en Maracay no me fue muy bien. Pero ¿qué pasa en Maracay? Que en Maracay, a la donde yo estaba trabajando, hay una zapatería, donde venden zapatos de mi talla, que son difíciles de encontrar por el precio y por la talla, pues, porque yo calzo 50, entonces, ahí había zapatos deportivos, casuales, y yo dije, oye, aunque no me esté yendo muy bien aquí en Maracay, yo dije, yo voy a como aguantar, a sobrellevar lo que me está pasando aquí, para no irme derrotado, por lo menos para irme con un par de zapatos. Resulta que no me funcionó, por más que yo traté de sobrellevar las cosas, no me funcionó, pues me fue muy mal. Y antes de yo venirme, yo me quedé en esa vitrina un rato mirando los zapatos y así pues como resignado, como hasta malcriado con Dios, que le pido perdón a Dios por eso, pues. Y yo dije, bueno, pero si yo no estoy haciendo nada malo, si yo simplemente me vine a trabajar, yo no ando haciendo nada malo, porque las cosas no se me dan. Y bueno, nada, me vine así, pues, así malcriado con Dios, con una mala actitud que no se debe hacer. Más bien Dios en su misericordia ha sido mucha conmigo y yo me vine, pues. Yo dije, listo, me encierro en mi cuarto y paso la depresión, porque también estaba pasando por eso, pues, ha pasado por eso a través de varios meses, pues, aunque he tratado que los demás no se den cuenta, he pasado por depresión, por mucha ansiedad, pero el Señor está ahí conmigo, pues ayudándome, dándome la victoria. Pasa que bueno, ya llego aquí a Barquisimeto, me toca hacer como un flete de una cocina, de donde yo vivo hacia donde está mi hermana Emily, que queda retirado, pues. Yo voy caminando y en el trayecto me la encuentro a ella y yo le digo, Emily, así pues yo también estaba así como triste, pero le dije, así fue como natural, pues fue como que lo dije sin pensarlo. Emily, hazme un video aquí, Emily. Y Emily me dijo, no, no te da pena que va pasando gente, no, hazme un video. Quien quita alguien lo ve por ahí, me ayuda con unos zapatos en el nombre de Dios. Haceme el video, le dije, le insistí. Y Emily, bueno, Naxon, bueno, me lo hizo. Me hizo ese video, yo lo publiqué y a través de ese video pasa que yo obviamente no pensaba, yo no lo tenía planificado ni mucho menos. Pasa que bueno, que Dios permitió que ese video se hiciera viral, que muchas personas lo vieran y me empezaron a escribir, me empezaron a mandar mensajes para apoyarme con los zapatos. Y yo ahí veo al Señor, porque no solamente es que me digan, mira, le voy a mandar un par de zapatos, sino gente que uno ni siquiera conoce, gente que ni siquiera la foto o el nombre, mándeme la dirección, yo le mando el par de zapatos o le mando un pago desde aquí para que usted compre los zapatos. O sea, gente que se interesó en que no me quedara apretado, en no importa el precio, ore por mí, más bien me decía, no se preocupe, no me diga mi nombre, ore por mí, personas anónimas, ore por mí, no diga nada. Y entonces yo veo a través de todo eso que me pasó, que Dios me ha provisto, ya van 9 pares de zapatos, gracias a Dios, y veo la gloria de Dios, como Dios ha tocado a esas personas, pues, y me ha dado una lección a mí también, pues,
que no es por mi fuerza, no es por mi voluntad, no es la manera de uno hacer las cosas. Entonces, a veces queremos como entregar la voluntad a Dios, pero un 50% y no queremos dársela al 100%. Yo creo que eso ha sido uno de mis grandes batallares, pues, a través del tiempo, pues, en darle la completa voluntad al Señor, pues. Entonces quiero también dar esta reflexión, pues, que no lo hagamos, pues, no le demos ni un 50, ni un 70, ni un 80, hay que entregarle la voluntad completa al Señor, porque mira, yo sin trabajar, sin tener un trabajo estable, Dios me ha provisto ya 9 pares de zapatos y lo veo ahí, pues lo veo ahí porque son personas que no me conocen, veo como Dios ha tocado a esas personas, lo digo una vez más, veo su mano poderosa y veo su misericordia, pues porque a pesar que yo me vine malcriado, yo no quería orar, yo no quería saber nada, pues porque a veces a uno le va mal y pasa que uno quiere pagar todo, o sea, quiere como echarle la culpa a Dios y resulta que no es consecuencias de lo que uno mismo ha hecho, porque si yo me fuera ido con la voluntad de Dios, Dios me hubiese respaldado, pero como yo me fui queriendo justificar con un trabajo, el irme, el no estar haciendo nada malo, bueno, así no resultan las cosas, pues. Entonces, bueno, mis hermanos, quería como contar el testimonio, me disculpan si me extendí, quise ser lo más preciso posible. Y bueno, que Dios me los bendiga a todos, los que me puedan estar viendo. Y recuerden algo muy importante, entregarle la voluntad completa al Señor Jesucristo, que Dios siempre provee en el momento que menos lo pensamos. Dios abre la puerta. Mira, he sido testigo a través de estos meses, como Dios me ha suplido de una manera sobrenatural en mi vida. ¿Verdad? No hay palabras para expresar cómo Dios se ha glorificado en las necesidades que he tenido estos meses sin un trabajo estable, con la economía como está. Dios no le importa eso, ni cómo esté el dólar, ni la economía. Dios cuando va a suplir, suple. Y estoy muy agradecido con mi Señor Jesucristo por eso. Bueno, sin más que decir, Dios me los bendiga. Me despido, Naxon Colmenares por aquí. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará, parte 3. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengan muy buenas tardes, Señor, amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora, escuchando este servicio evangelístico de acá del Tabernáculo Ebenecer desde Barquisimeto, Venezuela. Saludos, amados hermanos, de parte de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Que Dios me les bendiga grandemente, porque sabemos que ese Dios todopoderoso está en el negocio. Ese Dios grande y misericordioso es el que mueve cada una de las piezas para llevar a cabo un propósito. Y el propósito es llevar el evangelio a toda criatura. O vemos que cada hombre, cada mujer que Dios ha escogido y ha puesto en un lugar para llevar una palabra, igual como llevaban en los pasados aquellos profetas, porque sabemos que la boca de Dios son los profetas. Y los profetas hablaban siendo inspirados del Espíritu Santo. Por eso la palabra que él ponía en sus bocas, ellos tenían que decirle cómo y cómo tenían que hacerlo, o sea, la forma que tenían que llevarla y qué tenían que decir. Él no tenía que ponerse a darle interpretación a aquel hombre, a aquel profeta, a interpretar la palabra, porque no era de su inconveniencia, era de parte de Dios que tenía que llevar ese mensaje. Por eso dice Pedro ya en 2 de Pedro 1, de versículo 19, dice que ahora tenemos la palabra profética más permanente, que hacéis bien en oír, como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, allí está esa palabra profética que está colocada allí, que es Dios que la inspiró a hombres para llevarla a cabo. Y esa es la que está llevando en el día de hoy la misma palabra, porque Dios no cambia. Y es el que inspira entonces su palabra para hacer la obra que Él quiere. Y es llevar el evangelio, llevar la palabra a aquellas almas para que se vuelvan a Dios, el cual están en pecado. Y es el propósito de Dios en este día que estamos viviendo. Por eso, como testigo, amados hermanos, que estamos en este lugar llevando, que por misericordia, amor de Dios nos ha puesto en estos lugares a llevar una palabra de aliento, una palabra de estímulo a la vida de las personas que están allí oyéndonos a través de estos medios de comunicación. Es Dios que nos ha puesto en estos lugares. No es parte nuestra, sino Dios.
que nos ha ayudado y nos ha enviado a llevar esa palabra, abrir nuestros labios para expresarla. Por eso le damos gracias a nuestro Dios y Salvador Jesucristo y estamos como testigos viendo la obra de Dios que está llevando a cabo en medio nuestro. Dios no se quedó allí en una tumba, Dios no se quedó allí en el sepulcro, Dios no quedó allí en el infierno, no, Dios se levantó al tercer día y estamos viendo la obra redentora que Él está haciendo en estos tiempos que estamos viviendo, transformando a vidas, trayendo el arrepentimiento, discerniendo los corazones, sanando los cánceres, sanando todo tipo de enfermedades y viendo cómo se está moviendo el Espíritu Santo en medio nuestro por profecía, sueños y todo lo que Dios tiene allí en sus medios para darlo a su iglesia. Por eso estamos como testigos mostrando que Dios está vivo. Dios no está muerto, Dios está vivo, amado hermano. Por eso damos gracias a ese Dios todopoderoso, así como esos testigos que allá en el pasado, el mismo Pedro, cuando Dios se le fue con Jacobo, Juan y ellos estaban allí en el monte de la transfiguración y el Señor se les mostró esa gloria que Él estaba en Él. El Señor estaba aquí en la tierra, todavía no había sido crucificado, pero Él los llevó a un monte alto allí y allí se transfiguró delante de ellos y dice que el resplandor, sus vestiduras fueron como blancas, como más que el sol. Y allí entonces vieron ellos esa gloria de Dios en Jesús. Pedro, y Pedro dijo, por Señor, ¿por qué no hacemos tres enramadas? Porque vio allí a la presencia que descendió Moisés y Elías allí a hablar con el Señor. Y oyó esa voz de la magnificencia, gloria, que dijo, este mi hijo amado en cual me complazco en morar. A él oí, dijo la voz del Señor. Y Pedro como testigo, testificando ahí en la carta, misma carta allí en segunda de Pedro, allí 1:11, por ejemplo, está el versículo. La misma carta es allí, él lo corrobora y dice allí que él oyendo esa voz testifica lo que él vio, testifica lo que Juan y Jacobo vieron cuando se transfiguró delante de ellos. Por eso son testigos de esa presencia de Dios que le fue mostrada a ellos allá. Por eso él testifica de eso, testifica de lo que aconteció, lo que él vio con sus propios ojos. Por eso, como testigo, amado hermano, que estamos aquí viendo la gloria de Dios igualmente, podemos decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, como dijo Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado tocante al verbo de vida. Entonces, Dios mostrándosele entonces al hombre y diciéndole, aquí estoy presente, yo estoy presente, yo no estoy muerto, el que estaba muerto resucitó. Entonces, allí dice en la misma carta de Pedro, vamos a ver, encontramos aquí para que vea lo que Dios testifica, lo que dice, de acuerdo a lo que Pedro vio, que es muy importante porque Pedro fue el que lo vio allí transformándose, transfigurarse delante de ellos. Está en Mateo capítulo 17, fue cuando se transfiguró delante de ellos. Pero ahora el Dios Todopoderoso se les aparece y les dice entonces, bueno, seanme testigos, vayan y reciban el poder de lo alto y seanme testigos allá en Jerusalén, en Samaria y en lo último de la tierra. Y ellos fueron y testificaron de todas esas cosas que Dios les ha mostrado a ellos. Ahora, ¿cómo decían ellos que no era cierto? ¿Cómo decían ellos que Dios no había resucitado? Si Dios se les había mostrado a ellos, si Dios les ha dado ese poder para que también hicieran esas obras. Y eso es lo que estamos viendo aquí, amados hermanos, en medio nuestro. Dios está obrando maravillas, está obrando prodigios grandes en medio del pueblo. Y allí entonces nos está mostrando que Él está presente. Él está vivo, amado hermano. Por lo tanto, somos testigos de ese gran poder de Dios que está obrando hoy en el pueblo. Así que, amado hermano, le damos la bienvenida en el nombre de Jesucristo en este precioso día
que nos ha concedido para estar aquí llevando su palabra. Y quiero invitarle entonces a abrir conmigo las escrituras para que así veamos una escritura allí y continuemos con el tema de lo que hemos venido hablando, que es el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Entonces, quiero que hablen conmigo en Efesios capítulo 4, desde el versículo 11, podemos leerlo para allí entonces continuar con este tema. La obra que Dios está llevando a cabo en su pueblo. Dios no ha parado, Dios ha seguido trabajando y seguirá trabajando hasta que llegue a la plenitud de su iglesia, para que ellos sean conforme a la imagen de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, llevar al creyente, llevar su iglesia a la imagen del mismo Dios Todopoderoso. Entonces, leemos entonces en el nombre del Señor Jesucristo, Efesios 4, el versículo 11 al 13 leemos. Dice así: y el mismo dio unos ciertamente apóstoles y profetas, otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que leemos hasta allí y les invito a inclinar su rostro para que oremos. Señor Jesús, grande y todopoderoso eres, Señor Jesús, misericordioso y clemente, oh Padre eterno. Qué amor, Señor, tuviste tú con la humanidad, Señor Jesús, que nosotros siendo indignos pecadores, siendo, Señor, lo más bajo que aquí sobre la tierra, Padre eterno, que no servíamos ya para nada, pero usted le plació, Padre mío, Padre eterno, por su misericordia, por su gracia, Señor, darnos vida, Padre mío. Oh, Señor, venir, Señor, y establecerse usted mismo aquí como hombre, Señor, como uno de nosotros, para poder morir, Padre eterno. Oh, agradecidos debemos estar nosotros, Señor, por esa gran obra que usted hizo, Señor, esa obra de redención, esa obra de limpiarnos de nuestros pecados, Padre mío. Pues sabemos que estamos muertos en delitos y pecados, pero usted hizo esa obra perfecta, Padre Santo, en cada uno de nosotros como iglesia del Dios viviente. Oh, Dios de la gloria, ayuda, Señor, a tu pueblo, Señor, a los que están, Señor, alrededor del mundo, Padre mío, a continuar esta carrera, Señor, que tú nos has trazado, Señor Jesús, a llevarnos, Señor, a esa estatura que usted quiere, Señor Jesús, a esa iglesia, Señor, a la cúspide, Señor, a la piedra de corona cuando tenga que descender, Señor, a completar, Señor, el número. Oh, Dios de la gloria, mientras estamos aquí, Señor, en esta tierra, Señor, llevando luchas, pruebas, dificultades, Padre mío, pero sabemos que tú estás en el negocio, Señor Jesús. Oh, Padre eterno, ayuda a tu pueblo, Señor, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, y las vidas, Padre Santo, que están oyendo, Padre mío, que están ellos edificándose a través de la palabra, Padre eterno, y los que no te conocen, Señor, que ellos sea un día, Señor, propicio, Señor, para que ellos puedan reconocer, Señor, tu grandeza, tu gloria, Padre Santo, tu magnificencia. Hoy que sean también unos testigos, Padre eterno, de ese gran poder transformador que está en ti, Padre mío. En el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo pido. Amén y amén. Bueno, alabanza a nuestro Rey y Salvador Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces vemos aquí, amado hermano, el tema que hemos venido entonces trazando de la semana antes pasada, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Y sabemos entonces que la perfección no viene por la naturaleza humana. Nosotros no podemos hacer nada de nosotros mismos para ser perfeccionados, pero Dios sí lo puede hacer porque Él es el perfecto de los perfectos. Porque ahí vemos entonces lo que dice Efesios 4, que Él puso a unos ciertamente apóstoles, a otros a profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros doctores. Entonces, ¿qué significa? Que puso ahí hombres idóneos. ¿Para qué? Para llevar a cabo una gran obra. Un ministerio, el cual es el ministerio quíntuple, que tiene que estar en la iglesia llevando a cabo esa obra.
hombres que te han dotado con sabiduría, con ciencia, para que puedan llevar entonces ese pueblo a ese nivel, a esa estatura, a través de las predicaciones, a través de llevarlos al conocimiento de la palabra, los doctores para eso. Ustedes son los maestros de la iglesia, llevándolo a que no se salgan de la palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra, sino que se mantengan en el centro. No se vayan a ir al lado, porque al usted dislocar la palabra, entonces pierde la efectividad. Allí no tiene entonces el poder que tiene que tener la palabra, porque al usted agregarle o quitarle, usted está invalidando la palabra. Entonces ahí se mete entonces en problemas más bien con Dios. ¿Por qué causa? Porque está poniendo interpretación en el cual Dios no quiere que ningún hombre lo interprete, sino que el mismo intérprete sea el mismo Dios todopoderoso. Así que allí el apóstol Pablo está hablándose de una perfección que Dios está llevando a cabo con un pueblo que Dios escogió, porque fue Dios el que escogió al pueblo, no fue yo o cualquier persona, ni nadie puede escoger a nadie. Dios escogió su pueblo, y él dice allí en Romanos 8:28 que los que antes conoció a esto predestinó. Entonces, si es Dios predestinando desde el principio, llevándolo a una posición, a su iglesia, entonces quiere decir que no tenemos nada que ver en este negocio sino Dios. Así que vemos la potestad que Dios tiene para él poder obrar en el pueblo de Dios. Dice Romanos capítulo 8, allí, el versículo 28 dice: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. O sea, entonces, Dios fue el que hizo el llamado, Dios fue el que seleccionó, Dios fue el que hizo puso toda esa herramienta en su iglesia para que puedan ser perfeccionados aquellos que él que llamó. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito de entre muchos hermanos. O sea que él vino a ser nuestro hermano mayor, y Dios entonces a su iglesia la va a hacer entonces la misma imagen del mismo Dios, del mismo Hijo que es Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que llevar entonces? Llegar a una estatura. Por eso esa es la obra que Dios está haciendo. Hizo una obra redentora, muy bien. Nos sacó de la inmundicia del pecado y nos limpió con su sangre y nos lleva a santidad a través de su palabra, por el agua del lavacro de su palabra, para que luego entonces venir que ese bautismo poderoso del Espíritu Santo, que el cual entonces lo va a poner entonces en una posición correcta. Lo va a poner en una posición que va a ir subiendo escalón por escalón, peldaño por peldaño, para llegar entonces a la estatura de Cristo, de esa varón perfecto. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, Dios está haciendo una imagen a sí mismo, una imagen para su gloria, el cual es su iglesia. Dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ve? Entonces, Dios lo va llevando por paso, hasta llegar entonces a un nivel. Pero, ¿a través de quién va a hacer Dios ese trabajo? Dios tiene sus herramientas, Dios tiene sus hombres, que el cual dice allí Efesios 4 que el primero constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, es un ministerio el cual que sin ese ministerio la perfección jamás podría llegar. Porque ¿cómo llegó a perfección si no se deja moldear, no se deja trabajar, no se deja tallar como ese gran carpintero quiere hacerlo? Él, sabemos que es el maestro de los maestros, el Espíritu Santo, es el que nos va a dar sabiduría para hacer las obras que él quiere llevar a cabo a través de su iglesia. Entonces, si él es el maestro del maestro, el pastor de los pastores, él es el que mueve todas las piezas para hacer todas las cosas. Él es el profesor que nos enseña. Así que dice 31, pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios
por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, allí está entonces el punto, que fue la predestinación de Dios que hizo todas las cosas. Lo que estaba en su mente, lo que estaba ese plan desarrollado en su mente desde antes de la fundación del mundo a su iglesia, ya entonces lo está llevando a cabo. Va paso por paso, luz en luz, para así llevar entonces a una perfección. Por eso, el que comenzó esa buena obra no es el hombre, la comenzó fue Dios, y él entonces la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Esa buena obra es perfeccionada hasta el día de Jesucristo, dice la Biblia. Así que el Salmo 131, el salmista David, 138, perdón, versículo 8, él dice allí, Jehová cumplirá por mí. O sea, el Señor va a cumplir su palabra. Yo como ser humano, usted como ser humano, a veces podemos fallar porque damos una promesa y pues no podemos cumplirla. Se nos atrasa, se nos presenta un problema, X causa, Y, X, y no podemos cumplir esa promesa. Pero Dios resulta que como Dios no miente, Él es el Todopoderoso, entonces Él va a cumplirlo. Por eso David, el salmista, podía expresar su palabra con tal confianza que sabía que Él cumpliría lo que había dicho. Entonces Él dice, Jehová cumplirá por mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No dejarás la obra de tus manos. O sea que el que empezó la buena obra, Él la va a perfeccionar. Él la va a terminar. Ese Espíritu Santo, el cual está llevando a la iglesia paso por paso a esa estatura de perfección, Él continuará hasta llegar a ese nivel. Ahora, cosa que Pablo, el apóstol Pablo, no entendía cuando estaba en la ley farisaica, porque el apóstol Pablo era un fariseo de fariseos, y él pudo expresar entonces que él creía que estaba haciendo las cosas muy bien, correctas, porque era un hombre muy estudioso, sabiduría hasta la médula, pues tenía, porque fue instruido en las mejores escuelas teológicas en ese tiempo, y fue instruido que él podía decir que usted que pueda jactarse en la carne se jacta, pero yo tengo con qué más jactarme, o sea, yo sí tengo con qué jactarme. Entonces, él sabía los títulos que tenía, él sabía lo que él obtenido en la ley, pero había entendido que el propósito que el cual él estaba haciendo, creyendo que estaba haciéndole un favor a Dios, persiguiendo a los creyentes, a los cristianos, y encarcelándolos, y matándolos, y haciéndolos blasfemar. Y pensaba que estaba haciendo un bien a Dios, porque él pensaba que esos son unos herejes, son hijos del diablo. Es lo que pensaba él en sí, con su sabiduría que tenía en él, por lo que había aprendido en la ley de Moisés. Pero estaba haciendo mal, porque estaba errado completamente. Pero él no sabía, estaba tapado, cegado a esta verdad. Pero cuando tuvo ese encuentro personal, que Dios tuvo que cruzársele en el camino para que viera que lo que estaba haciendo era incorrecto, porque sabemos que que estaba predestinado para ser llamado a un trabajo, una labor que Dios tenía que llevar a cabo a través de él, tenía que mostrarse entonces Dios en el camino. Y eso fue lo que hizo Dios. Iba a Damasco persiguiendo a los creyentes con cartas en sus manos para así encarcelarlos, pero allí se le cruzó el Todopoderoso, y con esa luz resplandeciente, porque Dios habita en una luz inaccesible, dice la Biblia. Imagínense esa luz enceguecedora que de una vez lo tiró a tierra y lo dejó ciego. Y allí cuando preguntó, ¿quién eres, Señor? Allí la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando oyó esa voz, entonces, yo soy Jesús a quien tú persigues, ahora estaba allí entonces que derribado, humillado. Y entonces le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Entonces, allí le dijo, entonces, vete a la calle a la derecha, le dijo el Señor, y allí entonces Ananías está allí y orará por ti y serán abiertos tus ojos. Ahora, estaba un creyente llamado Ananías,
y Dios se le presentó a Ananías también y le dijo, por ahí viene Saulo de Tarso. Y cuando Dios le dice así a Ananías, Ananías, Señor, pero este hombre le ha hecho mucho mal al pueblo. O sea, ¿cómo me lo va a traer para acá? Me va a perseguir, me va a matar. Y el Señor le dijo, no te preocupes, Ananías, que ya instrumento en mis manos útil va a ser este. Ya lo tengo ya mansito, en otras palabras. Ya está quietecito. Ya su jactancia, su arrogancia, su altivez ya fue entonces quitada de él. Entonces, allí estaba Dios haciendo esa obra en Pablo, empezando a hacer una obra para allí entonces irlo llevando paso por paso a ese camino de perfección. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Allí entonces vemos que el apóstol Pablo, o sea, era Saulo de Tarso. Fue entonces allí Ananías, y allí Ananías entonces cuando lo vio le dijo, oh hermano Saulo. Entonces allí lo llevó, oró por él, tuvo 3 días allí 3 días ciego con él allí. Pero allí Ananías oró por él y le quitaron se cayeron aquellas escamas de sus ojos y allí recobró la vista. Y luego le dijo entonces, levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces allí estaba, entonces lo mandó entonces ¿qué? A seguir los pasos permanentes, los permanentes de Dios, para ser entonces llevado a cabo ese camino de perfección que tiene que hacer en este instrumento que va a ser útil en las manos de Dios, el cual fue el apóstol Pablo. Entonces vemos que Dios no se queda allí. Entonces dice que la Biblia allí en Hechos 13:1, cuando el apóstol Pablo estaba ya entonces en las manos de Dios para prepararse y llevar a cabo esa obra, ir a llevar el evangelio a los gentiles. Dice la escritura que estaba en la iglesia de Antioquía, había hombres allí, profetas y doctores, el cual significa que había un ministerio ya colocado por Dios, simbolizando a este ministerio de Efesios 4:11, que eran pastores, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros y doctores. Así entonces, simbolizando este texto que tomamos, Efesios 4:11, dice la Biblia allí, en el libro de Hechos, capítulo 13, dice, y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores. Entonces allí empieza a nombrar los instrumentos que daban allí. Bernabé y Simón, el que se llama Níger, y Lucio, Cireneo, y Manajé, el que había sido criado con el Herodes el tetrarca, y Saulo, que habían allí 5 instrumentos que estaban colocados allí en la iglesia de Antioquía, simbolizando el ministerio quíntuple, el ministerio que Efesios 4:11, que es el que Dios va a usar para perfeccionar a su iglesia y llevarla a esa posición. Dice allí el versículo 2, dice, y ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra la cual los he llamado. Entonces, allí estaba entonces haciendo que un llamado. El ministerio estaba allí colocado, pero ahora, ¿por quién iba a hablar Dios? Para que usted vea lo que la mente humana, este lo puso el hombre, este lo puso tal persona, este no lo llamó Dios. ¿Y cómo sabe que lo llamó Dios si Dios usa los labios humanos? Allí estaban estos hombres reunidos y allí el Espíritu Santo se hizo presente y tomó uno de los labios humanos que estaba allí. No dice el nombre a quien tomó y habló a través de él, pero dice claramente, ministrando ellos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra la cual los he llamado. O sea, una obra que iba a llevarse a cabo a través de ellos. Y Dios necesitaba entonces unos labios humanos para así expresarse y decirle
tú Bernabé y tú Saulo, ustedes van a hacer una obra que yo los voy a enviar. Y allí entonces vemos que la gente o los religiosos quizás ya Dios no habla, ya Dios no, eso fue en el pasado, no, Dios sigue hablando en el día de hoy y tiene los instrumentos igualmente en este día que estamos viviendo para poder expresarse y decirle al ser humano, tienes esto, tienes aquello, tienes que corregir esto, estás en pecado y todas estas cosas, porque eso es las herramientas de Dios para poder llevar al hombre a esa perfección, porque la buena obra Él no la va a dejar inconclusa, no, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que estos hombres que estaban allí, entonces, dice la Biblia allí en versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, despidiéronlo. Ya entonces lo que el Espíritu Santo había dicho allí al ministerio que estaba allí en la iglesia de Antioquía, entonces obedecieron e hicieron entonces, oraron allí, ayunaron y le pusieron las manos y los escogieron a ellos dos, que Dios les dijo, apártame ellos, a Bernabé y a Saulo, y enviarlos. Y los enviaron. Versículo 4 dice, y ellos enviados así por el Espíritu Santo. ¿Quién los envió? Fue Lucio allí. Fue uno de los que estaban allí, Bernabé. O Níger. No, fue el Espíritu Santo el que dijo eso. Fue el que los iba a enviar. Entonces, ellos enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Cipro. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y tenían también a Juan en el ministerio. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pampo, hallaron a un hombre, mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús. Entonces, aquí estaba que Dios sabía una necesidad que había en esta ciudad. Y por eso fue que le dijo, la obra va a empezar entonces. Apártame a Saulo y a Bernabé para la obra, el cual yo los he llamado para eso. Entonces, había una necesidad aquí en este pueblo o en esta ciudad y Dios entonces escogió esos instrumentos. Porque acuérdense lo que le hemos dicho, la boca de Dios son sus profetas. La boca de Dios en este tiempo que estamos hablando es la novia, la iglesia del Dios viviente. Él tiene su instrumento y Él hace como Él quiere. No está pidiendo permiso a nadie porque Dios es soberano. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, dice que habiendo atravesado toda la isla hasta Pampo, hallaron a un hombre, mago, falso, profeta, judío, llamado Bar-Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Un hombre allí temeroso de Dios, un hombre que tenía hambre y sed por oír palabra, pero había alguien que quería entorpecer, como el diablo está en el día de hoy metiéndosele por cualquier lado y haciéndole que el hombre no mire al blanco que es nuestro Señor Jesucristo, sino que lo mire a Él, que mire al mundo. Porque, ¿para qué? Porque Él lo que quiere es su alma, no quiere que el hombre se vea con Dios, que tenga esa experiencia personal con ese Dios todopoderoso y sea un testigo de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces este hombre le hacía que perdiera la visión, el blanco, y no quería que ellos oyeran la palabra de Dios. Pero este hombre, Sergio Paulo, quería oír palabra de Dios, por eso mandó llamar a Bernabé. Mas le resistía Elimas, el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Le resistía para que no oyera la palabra de Dios. Entonces Saulo, entendiendo esto, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo
en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Allí estaba entonces Pablo con la comisión ya entregada por los hombres que lo habían enviado, o sea, el Espíritu Santo, pero a través de los labios humanos del ministerio que estaba allí en la iglesia de Antioquía. Entonces, estaba obrando la comisión que Dios le había llevado a cabo, viendo la necesidad. Entonces, dice: ahora pues, he aquí, la mano del Señor es contra ti, y serás ciego que no verás el sol por tiempo. Y luego cayeron en la oscuridad y tinieblas, y andaba alrededor buscando quien le condujese por la mano. ¿Ves? Allí estaba entonces la mano de Dios dirigiendo a Pablo, el Espíritu Santo con él adelante, diciéndole: haz esto, haz aquello y haz lo otro. Así que vemos que es la dirección de Dios con el hombre. Dios es el que guía, Dios es el que coge, Dios es el que llama, y por lo tanto es el que dice: háblale a aquella persona, y ve la necesidad que hay allí para que hable la palabra y él entonces se convierta. Ahora vemos que este hombre, el Sergio Paulo, quería oír palabra, pero había el Elima el encantador resistiéndole. Quería que le quitara la mirada, porque le iba a quitar, quizá este hombre no tenía plata, y entonces le iba a quitar entonces el pan que le daba a él, el sostén. Por eso le resistía tanto el diablo a que no oyera palabra de Dios, porque Dios vino fue para libertar al hombre del pecado, vino a sacarlo de la esclavitud del mundo, quitárselo de las cadenas del diablo. Pero vemos que hay una obra que lleva a cabo y tiene a través de los ministerios que Dios ha colocado aquí en su iglesia. Eso es lo que dijo el Señor dijo, mirad, oh menospreciadores, y entonteceos y desvaneceos, porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os las contara. O sea, Dios estaba llevándose la obra a cabo, la obra que esa comisión que Dios le prometió a la iglesia, que Él le iba a entregar el poder para que fueran testigos en Samaria, en Jerusalén, en lo último de la tierra, para que mostraran que Dios está vivo, que Dios quiere llevar al hombre a la perfección, quiere llevarlo a un nivel, a la estatura, hacerse una imagen que es la iglesia, que sea igual que Él. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, vemos que Pablo estaba entonces ya llevando ya la comisión a cabo que Dios le había colocado, pero el proceso seguía en él. Esa perfección tiene que llevarse punto por punto. Y dice la Biblia allí en el capítulo 21 que Pablo salió en los viajes haciendo la obra de Dios, la obra que Dios le ha colocado para que hiciese, enviado a través de la iglesia de Antioquía. Pero vemos que él quiere regresar otra vez a Jerusalén, allá donde estaba la capital de Israel. Pero vemos que él pasa allí por Cesarea, y Cesarea estaba este hombre llamado Felipe, el evangelista, uno de los apóstoles también. Y en la casa de los apóstoles, del apóstol de Felipe, allí en Cesarea, él tenía 4 hijas, el cual eran 4 profetisas, 4 creyentes, pero ¿qué creyentes? Eran 4 profetisas, mujeres e instrumentos en las manos de Dios para hacer una obra igualmente. Por eso, amados hermanos, vemos que la gente que dicen que, o los cristianos, o podemos decir religiones que agarran y toman esa con una radicalidad que dice que la mujer no puede hacer nada, la mujer calle en la congregación, tiene que estar sujeta allí a su marido. Sí, esa es una palabra, pero Dios también tiene esa mujer o esa dama, esa hermana, que la puede usar también como profetisa, como la usó ya en el principio. Vemos una profetisa llamada Hulda, como le profetizó allí y
al rey y lo que iba a acontecer. Pero vemos aquí también que, aquí en este relato que está en Hechos 21, el versículo 8, dice que allí estaban entonces las 4 hijas de Felipe, que eran profetisas, que ellas profetizaban, y Dios las usaba grandemente. Por eso, amado hermana, que me escucha en esta hora, Dios tiene un ministerio para usted. O sea, el ministerio quizás puede ser el ministerio del hogar, de sus hijos que debe enseñar, de su esposo atender allí, pero Dios también te puede usar también para profetizar una palabra a una vida. Puede usarte también para allí llevar una palabra de estímulo a alguna vida también, de sanidad. Puedes orar por una vida que estés sufriendo, que esté en problemas. Puedes también darle una palabra de aliento, y allí Dios te puede usar como Él le parece. Lo que no dice la Biblia es que no permite que hables en una congregación, es pararte en un púlpito y predicar. No tomar el puesto de un pastor, porque Dios no puso pastoras en la iglesia, no, ni profetisas, ni apóstolas, que hoy en día mujeres apóstolas, no, eso no existe. La única pastora que aparece en la Biblia fue la esposa de Moisés, que era pastora pero de ovejas, no pastora pastorear una iglesia, pastorear la grey del Señor. No, eso lo dejó a hombres que estaban allí preparados, llamados por Dios. Los que antes conoció, eso también llamó y eso también predestinó. Entonces, vemos que Dios es el que escoge, el que hace todas las cosas para llevar a un pueblo a la perfección, llevarlo a un nivel de la estatura y hacerse una imagen del mismo Dios Todopoderoso, del Hijo de Dios. Así que allí estaba entonces el apóstol Pablo, llegó y se hospedó allí en la casa de Felipe. Estaban las hijas gran profetisas. Y vemos que también allí desciende también de Judea un hombre llamado Agabo. ¿Y qué cosa? También era un profeta, imagínense. También era un profeta. Y esto choca mucho con la gente en el día de hoy, porque la gente ve a lo que dice allí Lucas capítulo 16, cuando dice que, o 19, que dice que los profetas hasta Juan, y de ahí no hay más profetas. Se acabaron los profetas, se murieron los profetas. No se murieron, amado hermano. Los profetas continúan. ¿Por qué causa? Porque allí era el fin, era del profeta de la ley. ¿Cuál fue? El último, que fue Juan. Porque venía el profeta de los profetas, el cual era nuestro Señor Jesucristo. Y entonces allí no le convenía menguar, como dice la Escritura. Me conviene menguar para que Él crezca. Allí estaba entonces el profeta de los profetas delante de Juan el Bautista, y entonces él le convenía menguar. La ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y quien quiera se esfuerza a entrar en él. Lucas 16. Entonces la gente toma esa parte y ya no hay más profetas. Aquí no hay que profetas falsos, es lo que dicen. No. ¿Y dónde están los verdaderos entonces? Porque la Biblia claramente nos dice que cuando hay una profecía, si no se cumple, Dios no habló por ese profeta. Así que hay que apartarlo. Pero cuando esa profecía se cumple, Dios habló por ese profeta. Por eso es difícil, la gente no puede entender. Es locura que cómo es posible que Dios hable a través de un hombre que quizás fue un pecador, que fue un vagabundo. Dios tome esos labios porque Él le plació de esa manera. Porque así lo hizo para que ser instrumento en las manos de Dios. Y así como hizo en la iglesia de Antioquía, que tomó los labios de uno de los instrumentos que estaban allí en ese ministerio, y habló y escogió a Bernabé y a Saulo para enviarlo para la obra el cual Dios los había llamado para eso. Y era llevar su palabra, llevar el evangelio a los gentiles. Vemos entonces que era la obra que Dios estaba haciendo perfectamente allí. Entonces vemos que allí en el capítulo Hechos 21:8 dice que estaba en la casa de Felipe y descendió este hombre, Agabo, era un profeta de Dios. Y
vemos que cuando él está allí con ellos, reunido con ellos allí, toma un cinto que es de Pablo, pero él no sabía que era de Pablo, sino que toma el cinto y se amarra, se ata él mismo con las manos y los pies, y dice, empieza a profetizar, dice, así atarán al varón los judíos y lo entregarán a los gentiles en Jerusalén. Entonces, allí estaba una profecía, eso está, vamos a leerlo allí, Hechos capítulo 21, el versículo 8. Dice, y otro día partido Pablo y los que con él estaban, vinieron a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, el cual era uno de los siete, posamos con él. Y este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Y parando nosotros allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo y atóse los pies y las manos, y dijo, esto dice el Espíritu Santo. ¿Ve? Ahora, ¿quién habló aquí? Agabo. Pero ¿quién lo dirigió? El Espíritu Santo. ¿Vio? Entonces, aquí está entonces otra vez Dios tomando los labios de una persona, pero aquí sí dice nombre. En la iglesia de Antioquía no dijo quién lo dijo, pero aquí sí hay un hombre que lo dice, Agabo. Tomando el cinto dice entonces el Espíritu Santo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles, los cuales como oímos le rogamos nosotros, y lo que aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Allí entonces, al oír la profecía, los que estaban con Pablo, allí entonces empezaron a rogarle, no vayas por allá porque te van a agarrar, porque van a entregarte a gentiles y te van a castigar allí, te van quizás a matar. Y empezaron a llorar con ellos, dice la Biblia allí. Pero Pablo sabía que el llamado que Dios le había hecho, que él tenía que sufrir, por el Señor le dijo, ahora vas a ver cuánto va a padecer por causa de mi nombre, dijo el Señor a Pablo. O sea, la profecía que estaba sobre él. Entonces, él sabía y a la gente empezaron a llorar allí y a decirle que no subiera. Dice el versículo 13, entonces Pablo respondiendo, ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy presto a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Así entonces Pablo sabía que tenía que hacerlo porque estaba dispuesto a todo. No podía volver atrás porque él sabía que Dios lo había llamado, Dios lo había puesto en el lugar en el cual estaba haciendo ese trabajo, llevar a cabo el evangelio a todos los gentiles. ¿Por qué causa? Porque él sabía que es lo que había aprendido allá en el pasado, la ciencia, la sabiduría que le había dado el mundo, no le había servido para nada porque estaba haciendo todo lo contrario a Dios. Ahora, como él sabía que había hecho mal, que había pagado mal a todos esos creyentes que los había perseguido, a los seguidores de Jesús, ahora digo, bueno, no importa, si tengo que morir por él, tendré que morir porque este es el verdadero Dios, este es el Todopoderoso, y si tengo que pasar por esas aflicciones, tendré que pasar, dijo él, pero si iba a morir, muero también, pero era necesario que tenía que ir a buscar entonces y llevar la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso vemos, amado hermano, que la obra de Dios no para. Ella continúa porque no puede pararse porque si se cae un instrumento, Dios levanta otro y continúa llevándola a cabo hasta llevar a la perfección a su iglesia. Pero la obra de forjar un carácter en el hombre es muchas veces
quizás duras, como le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo que sufrir persecución, aflicciones, llevó golpes, látigos, piedra, desnudez, como dice él, allí en Romanos 8. ¿Quién me apartará de Cristo? Persecución, hambre, cuchillo, desnudez. No, digo nada, esto hacemos más que vencer. Por eso hizo que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ninguna cosa criada nos apartará del amor de Dios. Era la seguridad que Pablo tenía en él, porque sabía lo que él ha hecho sufrirlo a los creyentes ya, y ahora la perfección que Dios está llevando en él para llevarlo a una estatura, tenía que sufrir. Por eso, amado hermano, a veces las pruebas, las luchas que viene el creyente son duras muchas veces, como otras son más suaves. Dios no tiene diferentes instrumentos y no va a hacer como usarlos como Él quiere. Por eso unos son más fuertes que otros, que sufren diferentes a otros. Otros los pasan más suaves, pero Dios es el que sabe hacer las cosas. Uno los pasa a veces por fuego, ese fuego que quema, ese fuego, así como pasó a Job. Job lo pasó y lo trilló duramente. Y Job no tenía culpa de nada. Pero vemos que es Dios mostrándole al diablo que tiene instrumentos aquí en sus manos para que no se van a doblegar, no se van a achicar, no van a retroceder en cuanto a lo que el diablo quiere hacer. Por eso, amados hermanos, Dios es tan grande y misericordioso que el que empezó la obra, Él la va a perfeccionar. Así que nadie puede entonces cuestionar a Dios, amado hermano, o preguntarle por qué lo haces así. ¿Qué dice la Jeremías? ¿Por qué el vaso de barro preguntará por qué me hiciste así? ¿O por qué lo haces? No, nadie puede cuestionar a Dios, porque vemos que él como el alfarero, él tiene ese vaso en sus manos y él lo muele, lo soba allí y hace los vasos que él quiere, una copa para honra y copa para deshonra. Así que él es el que hace todas las cosas en todo. No, nadie puede preguntarle por qué lo hace así. El alfarero toma la masa de barro y allí hace entonces lo que él quiere, una copa, una vasija, lo que él desea hacer. Así que es él en el negocio moldeando para sacar un carácter del ser humano. Lo va a llevar a una perfección, amado hermano, como creyente, como hijo de Dios, pero a veces las pruebas van a venir, dificultades, luchas sí van a venir, pero Dios va a estar ayudándote, amado hermano. Dios va a estar en el negocio. Dice allí que sabemos que por Jehová son ordenados los pasos del justo. ¿Ves? Por Jehová son ordenados los pasos del justo. Así que Dios es el que va a estar entonces guiándote los pasos, dirigiéndote en todas las cosas. Dirigió el apóstol Pablo a la posición, a lo que él quería llevar a cabo con él, y Dios lo ayudó, porque cuando llegó al final de su carrera, ¿qué dijo el apóstol Pablo? He acabado la carrera que me diste que hiciese. He guardado la fe. Por lo demás, me espera una corona de justicia que me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dijo él, sino a todo aquel que ama su venida. Aquellos que aman su venida. Entonces, es Dios entonces moldeando el carácter del hombre para llevar entonces a una posición. ¿Y cómo lo va a llevar a cabo? Dios entonces tiene sus herramientas. La Biblia claramente lo dice entonces, Efesios 4:11, que Él constituyó. Entonces, primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la perfección de los santos, para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para el ministerio y para la perfección de la obra de Cristo. Entonces, allí está entonces Dios haciendo su obra perfecta, allí justa, como Él lo sabe hacer. Y allí en 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, allí dice Pedro, mire lo que dice, para que usted vea que es tremenda
la cosa, como vemos que Pedro anuncia allí que las pruebitas que vienen al creyente, dice que la prueba de vuestra fe es mucho mejor, muchas más preciosas que el oro. Pero ¿cómo hace más precioso que el oro? Así lo dice el apóstol Pedro, perdón, allí, 1 Pedro 7. 1 Pedro 7 dice, o vamos a leerlo desde el 4, miren. O vamos a leer del capítulo, del versículo 2. Dice, elegido según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracias, paz os sea multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos, para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en los primeros tiempos, en el cual vosotros alegráis en tanto al presente un poco de tiempo afligido en diversas tentaciones, si es necesario. O sea, la aflicción, si es necesario, dice el apóstol Pedro, van a venir, pero no te preocupes que el que comenzó la buena obra en vosotros, Él la va a perfeccionar. Entonces, si en un breve tiempo una aflicción va a venir, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Allí está entonces lo que el apóstol Pedro dice acerca de esto, porque ¿qué estamos viendo entonces? Que lo que dice allí en la misma carta de los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, lo está corroborando aquí el apóstol Pedro, que es una obra que Dios está llevando a cabo a través de las herramientas que Él tiene aquí puestas sobre la tierra, que están colocadas en la iglesia, que es para llevar al pueblo a esa perfección, a esa estatura de perfección, al ministerio, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Entonces, allí está claro lo que Dios va a hacer entonces en su iglesia a través de esos ministerios, a través de esos instrumentos que Dios ha colocado. Por eso, amado hermano, las herramientas de Dios no faltan, no pueden faltar en la iglesia. El que no tenga los dones, los ministerios, Dios el profeta de esta edad, que no se diga o no se nombre que es la iglesia del Dios viviente, porque no lo es, porque está trabajando sin herramientas, y las herramientas son necesarias, porque ¿qué hace, un ejemplo, por ejemplo, un carpintero sin herramientas? ¿Cómo va a tallar un mueble? ¿Cómo va a serruchar? ¿O cómo va a martillar? Acá tengo los clavos, tengo allí la madera, pero no tiene las herramientas para hacer el corte, la cegueta, el serrucho allí, porque le falta también el martillo para martillar. Entonces, no puede hacer la obra. Con las manos así limpias no las puede llevar a cabo. Por eso, así está igualmente la obra de Dios que está llevando a cabo. Tiene que estar las herramientas preparadas para que Él pueda entonces obrar conforme a su propósito, al plan que Él predestinó
y escogió de antes de la fundación del mundo. Así que, amado hermano, vemos aquí lo que dice el salmista también en el Salmo 101, versículo 6. Él dice allí: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces, ¿cómo escogió entonces el Señor allí al apóstol Pablo? Tuvo que entonces que primero hacerlo despojar de todo lo que tenía, toda su sabiduría humanamente que había adquirido. Y entonces, él darle su sabiduría para que llevarlo entonces, para que le sirviera al propósito del cual lo había llamado. Este que esté en el camino de la perfección, este me servirá. Pablo iba en ese proceso, iba caminando, llevando látigo, piedra y toda la afrenta que tenía por causa de la palabra, pero él estaba gozoso, alegre, porque sabía que estaba haciendo la obra del Señor y estaba en el camino correcto. Ahora, la pregunta, amado hermano, amigo que me escucha, ¿está usted seguro que usted está en el camino correcto? Usted lo está haciendo por mandato de Dios, lo está haciendo porque el Espíritu Santo lo está dirigiendo, o lo está dirigiendo el hombre, el pastor o cualquier X persona que están fuera de la palabra. Allí entonces usted tiene que, o esa es su responsabilidad, entonces meterse allí e indagar. ¿Será que lo que me dijo el hermano o la hermana será bíblico? No, esa es su responsabilidad de chequear para usted tener entonces esa capacidad de discernimiento, porque Dios puso entonces que los dones en la iglesia para ese propósito. El don de discernimiento, el don de sabiduría, el de ciencia, para llevar a cabo entonces ese propósito que Dios quiere allí a su iglesia. Por lo tanto, si usted no está esos dones de discernimiento, ese don de revelación, de profecía, no, entonces allí estaba fallando. Por lo tanto, Dios quiere entonces que eso esté allí en movimiento en la iglesia que dice o que profesa ser la iglesia del Dios viviente. Así que es la obra de Dios perfeccionándola Él mismo. Su escultura tiene que llevarse a cabo sacando una imagen del creyente, y es el carácter de Jesucristo que tiene que dar al final, reflejarse Dios mismo en su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso, amado hermano, podemos decir tranquilamente y con toda seguridad que de este lugar al cual estamos predicando la palabra y llevando el mensaje, somos testigos de ese poder de Dios que está llevando a cabo en medio nuestro. Ese testigo que fueron allá en el principio, no se quedaron allí, tampoco allí. Eso fue para allá para el pasado. No, eso tiene que estar aquí hoy mismo, en este día que estamos viviendo. Testificar de la obra que Dios ha hecho, maravilla, prodigio, en medio nuestro, amado hermano. Dios está haciendo esos prodigios grandes, sanando, transformando corazones que están perdidos prácticamente en la maldad, pero Dios ha hecho una obra perfecta en cada uno de ellos, sacándole, vamos a decir, los trapitos al aire a través del discernimiento, revelando las intenciones del corazón del hombre, viéndole y mostrándole que lo que está haciendo o que ha hecho, para que así llevarlo entonces a ser transformado a una nueva criatura. Y sanando, como le dijimos, sanando los enfermos, sanando cánceres, levantando paralíticos, y todas estas cosas está haciendo Dios en este tiempo que estamos viviendo. Y lo va llevando paso por paso, cada día más alto, un nivel más avanzado, porque Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también haréis, mayores que esta haréis, porque yo voy al Padre. Así que Dios está en el negocio, Dios está llevando su iglesia a la perfección y lo está llevando a través de un ministerio, lo está llevando a través de las herramientas que Él tiene preparado para hacerlo, y es lo que estamos viendo nosotros como testigos de ese poder de Dios. Para el diablo, podemos decir esto, el diablo también está haciendo su obra, está también uniéndose y haciéndose una imagen
en el mundo que estamos viviendo. Él quiere hacerse una imagen y está llamando a sus discípulos también, a los seguidores de él. Y la está haciendo esa imagen, pero es la imagen de la bestia. ¿Sabe usted? ¿Y cómo la está haciendo? La está construyendo, la está llevando a cabo con el orden mundial de iglesia que está viéndose en el mundo. Unirse a él, unirse cada una de las religiones que hay en el mundo, para así entonces llegar a ser una sola iglesia, una sola miembros de iglesia allí. Es lo que quiere hacer la imagen de la bestia. Todos sean una misma idea, que no les va a quitar que ustedes crean allá, te crean en Jesús, te crean allá en tal cosa, y ustedes creen ser un brujo, sí, crean eso, pero vamos a unirnos, es lo que va a llamar la imagen de la bestia, para así hacer una composición de todas las religiones del mundo para que se unan con él. Pero déjeme decirle que la iglesia del Dios viviente, la iglesia de Jesucristo, la elegida, la que él predestinó, la que él compró con su sangre en la cruz del Calvario, ella también se está uniendo, y es uniéndose al cuerpo místico del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Esa unidad está llevando a cabo, y está llevando a cabo ¿a través de qué? A través de los ministerios que Dios ha colocado, a través de la perfección que va a llevar a cabo Dios en su iglesia, a través de los dones, y Efesios 4:11, él constituyó cada uno de estos instrumentos. Dios habla a través del labio humano, a través del pastor, habla a través del apóstol, habla a través del doctor, habla a través del evangelista, habla a través de los dones que tiene allí en su iglesia. Damas, mujeres que están rendidas en la mano de Dios, profetizando, hablando lengua extraña y allí interpretándola. Son cosas que Dios está haciendo a través de sus herramientas que él tiene allí predestinadas. Así que el mundo está allí en lo suyo. Va a haber ese concilio mundial de iglesia, el cual es la ley mundial que se está haciendo, se está llevando a cabo, pero la unidad del cuerpo místico del Señor Jesucristo también se está llevando a cabo. Él está llamando uno por aquí, uno por allá, uno por allá, uno por aquí. Los 4 puntos cardinales de la tierra se están moviendo a través del Espíritu Santo para traer a la unidad al cuerpo místico del Señor Jesucristo y llevarlo a estar con él. Unirse con la cabeza que es Cristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que por un mismo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, y es el cuerpo de Jesucristo. Por eso es que griego, gentiles, judío, allí no hay excepción de personas, porque Dios está llamando en diferentes lugares de este planeta Tierra a unirse al cuerpo místico de Jesucristo. ¿Para qué? Llevarlo entonces ¿qué? A una perfección. Y esa perfección viene nada más y nada menos que por el Espíritu Santo, a través de instrumentos que él mismo ha determinado, ha escogido, para así entonces estar allí hablando tranquilamente en la iglesia y llevarlo a cabo. Dice entonces, ¿para qué va a ser entonces? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquiera de todo tipo, todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Allí con el don de discernimiento, todo cosa errada que el diablo quiera meter para allí torcer la palabra, el don de discernimiento dado por el Espíritu Santo al creyente, allí lo va a desenmascarar y va a decir, eso no es de Dios, así que fuera de aquí. Allí entonces lo que va a hacer entonces es poner alerta a los creyentes y advertirle que el enemigo quiere meterse entonces camuflajeado allí, pero no va a poder, porque la Biblia dice que buscará engañar a los escogidos si fuese posible. Sabemos que no es posible, porque como Dios no puede ser burlado, los hijos tampoco pueden ser burlados, porque tienen de su misma naturaleza, que es lo que Dios le ha dado a su iglesia, la naturaleza de Dios,
para que así entonces estén despiertos y tengan entonces esas herramientas preparadas para que cuando venga una lucecita por allá media rara, no, eso no es de Dios. Ahora allí está Dios en la escena, con el discernimiento. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en toda cosa en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que reciben, según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento. Entonces, es Dios alimentando a sus hijos a través de la palabra. Dios alimentándolo para que llevarlo entonces que a la buena obra que él empezó, él entonces la va a llevar a cabo, perfeccionarla a través de la palabra de Jesucristo. Por eso vemos aquí, amado hermano, que Dios está haciendo su imagen, sacando una imagen de la iglesia, llevarla que sea igual que él. El diablo también está sacando su imagen, que es la imagen de la bestia, pero la unidad del pueblo de Dios va a saber entonces discernir cuál va a ser entonces los pasos a dar y a través de los ministerios que Dios colocó en su iglesia. ¿Y qué es esa obra que comenzó Dios? ¿La va a perfeccionar? Sí, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que estamos entonces aquí en este mundo de la tierra, amado hermano, que es el campo de prueba, la batalla y lucha, para así seguir adelante entonces allí a ese blanco, al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo, amado hermano, sabía lo que estaba aconteciendo en su vida. Él dijo, yo todo lo que he aprendido lo tengo por estiércol y lo pongo en el pipote de la basura. ¿Para qué? Para ganancia de Cristo. Ya sabía que él lo que había aprendido no le servía para nada. Por eso le digo, yo no, cuando fue a los Corintios le digo, yo no vengo a ustedes con palabras persuasivas, humana sabiduría, sino con poder y demostración del Espíritu Santo. Era Dios entonces ahora obrando en él. Era el Espíritu Santo trabajando y llevándolo a esa perfección para que él, teniendo ese conocimiento pleno y absoluto, allí entonces podía mostrárselo a la iglesia y decirle, esto es lo que Dios me mostró y esto es lo que Dios quiere para ustedes. Con estas preciosas cartas que él dejó aquí a la mano para que nosotros pudiéramos entonces tocarla y allí ver la grandeza de Dios, pudo entonces que él decir a mí, que yo soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, el cual él estaba hablando que Dios le había entregado entonces que una potestad, le había entregado un poder, le había dado unos secretos que tenía que darlos a conocer a la iglesia para que ellos fueran entonces subiendo peldaños, subiendo a esa perfección. Y dice, eso está en Efesios 3, versículo 8, y el versículo 9 dice, y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas. Ahora, aquí el versículo 10 nos muestra cuán grande es Dios, cuán poderoso es Dios y cuál elección hizo Dios. Si Él nos predestinó para hacer esta obra que Él quiere llevar a cabo, perfeccionar a su iglesia, llevar y terminar al hombre que llegue a la estatura y hacer su imagen, que la iglesia pueda representarlo aquí sobre la tierra y hacer cada una de las cosas que Dios quiere llevar a través de los hombres y mujeres que están aquí parados en esta tierra, y mostrarle al diablo mismo que el poder está en su iglesia. Allí entonces dice el versículo 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos, o sea, en los aires, porque allí no están todos los principados, potestades, todos demonios están regados por todo el mundo en los aires. Y el Dios entonces de la gloria dice, bueno, lo que yo les había entregado a ustedes a través del apóstol Pablo, que es la perfección
que tiene que venir a cabo para que tenga entonces un propósito, un blanco, la iglesia que tiene que seguir a Jesucristo y hacer esas grandes obras que Él prometió que haría a través de la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo lo anuncia y se lo da a conocer entonces a la iglesia para que la iglesia despierte a la verdad, y la iglesia entonces va a tener que anunciarle entonces a toda potestad en los aires, todo demonio, que Dios está con ellos. Dios está en su iglesia y Dios va entonces a arrollar a todo que se atraviese, todo demonio que se atraviese, que quiere entorpecer el camino de la perfección que Dios quiere llevar a cabo a través de los ministerios. Por eso, amados hermanos, no es el hombre, sino Dios a través del hombre. Dios usando los instrumentos, como dice allí la Escritura en Efesios 4:11. Él constituyó, Él escogió, Él predestinó y Él fue el que entonces que eligió. Y allí entonces los santificó y los justificó. Y los puso entonces en el lugar del trabajo que Él quiere llevar a cabo para esa obra maravillosa que es la obra redentora, la obra de poner en línea a la iglesia del Dios viviente. Allí entonces vemos que Pablo, expresando todas estas palabras, expresando los misterios que Dios le había entregado en sus manos, allí le dice entonces, conforme a la determinación eterna que hizo Cristo Jesús, nuestro Señor, en el cual tenemos entonces seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. Por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Estaban pasando por tribulaciones? Sí, y bastante tribulaciones. Por eso, amado hermano, la palabra de Dios allí nos muestra que las tribulaciones van a venir, las luchas van a venir, las contiendas van a venir. Pues el Señor dijo que yo no he venido para traerle paz, sino espada, porque sus enemigos van a ser los de su propia casa, porque estarán 2 contra 3 y 3 contra 2, padre contra hijo, hijo contra padre y contra nuera, y así va a una batalla, porque usted se presenta como un cristiano, un creyente, y los incrédulos, así que evangélicos, y que ¿cuál Jesús? ¿Cuál Dios? Eso es el vituperio que lleva el creyente. Pablo lo probó, lo comprobó porque él lo hacía. Le estaba persiguiendo a los creyentes, a los que decían seguidores de Jesús. Para él eran unos brujos, unos hechiceros, eran unos diablos, eran unos herejes, pero para Dios eran su especial tesoro. Y eso vino a entenderlo Pablo cuando tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesús. Allí tuvo que encontrarse cara a cara y allí pudo despertar a esa gran realidad. Y eso es lo que Dios en este día nos demanda a cada uno de nosotros, en ese encuentro personal con Dios, y allí vemos entonces lo que Dios quiere hacer con su pueblo, con aquel creyente que quizás estaba muy suave viviendo en este mundo, pero vemos que Dios quiere entonces hacer un proceso y llevar a cabo una obra maravillosa, y es que la obra que Él empezó, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que, amado hermano, hemos llegado al final de este programa y le damos las bendiciones en el nombre de Jesucristo para cada uno de ustedes y oremos para ser despedidos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gloria, honra, alabanza en este día, Señor Jesús, que nos ha concedido nuevamente por tu gran bondad estar aquí. Te pedimos, Señor, en esta hora que cada creyente, cada hombre, cada mujer, cada individuo, Señor, que ha oído tu palabra, Señor, que ellos la atesoren en su corazón, Señor Jesús, que ellos puedan entender, Señor, el propósito cual usted, Señor, ha puesto, Señor, estas palabras en nuestros labios para llevarlas a cabo allá en sus corazones. Oh Dios de la gloria, te ruego, Señor, tus bendiciones para cada uno de ellos, Señor Jesús, en cualquier necesidad, Señor, que usted dándole, Señor, conforme sus riquezas en gloria, Padre mío. Oh, Señor, aquellos que están, sus corazones, Señor, están sedientos de palabras, Señor Jesús, dale más abundantemente, Señor Jesús,
Cuando hay un abismo que clama, hay otro que responde, Padre mío. Oh Señor, inquiétalos, Señor Jesús, para que ellos puedan buscar de ti, Señor Jesús, aquellas vidas, Señor, que puedan venir al arrepentimiento, porque esa obra que tú comenzó, Señor, usted la va a perfeccionar en cada uno de ellos, Señor, conforme a su voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo se lo pido. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga entonces, amado hermano. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.